Las culpas de los padres. Anónimo. Capítulo 1. En Buenos Aires y frente a la estación del Ferrocarril del Norte, acaban de hacer alto un tren. De un coche de segunda clase salió un anciano. Un hombre del bajo pueblo lo conoció al instante. «Don Pablo», le dijo, «hace más de 2 horas que lo esperaba aquí». «Juan, no sé qué hacer, mi viaje a Córdoba ha sido infructuoso. He corrido por toda la ciudad en búsqueda de don Adolfo y no he podido dar con él. Ya lo encontraremos, aunque se halle en el último rincón del mundo». «Eso es cierto, porque yo no he de parar hasta cumplir la postrera voluntad de mi inolvidable patrón. Por mi parte estoy dispuesto a correr de nación en nación, de ciudad en ciudad, siempre que no me falten los patacones con los que usted ha logrado conseguir de mí un sirviente en toda forma. Gracias a Dios que no te faltarán, porque el bueno de don Diego, antes de morir, me legó la mitad de su fortuna, pidiéndome en cambio, como un favor, que entregara a don Adolfo un pliego cerrado, que me entregó pocas horas antes de que se separara su alma de su cuerpo. ¿Y ahora qué hacemos? Lleva mi equipaje a tu casa y allí veremos el partido que es necesario tomar». «Está bien», dijo Juan, y alzando un baúl, que era el único equipaje del anciano Pablo, se encaminó con rumbo a la calle Rivadavia. Casi al fin de esta, y en una casita de pobre apariencia, vivía nuestro hombre del bajo pueblo. Allí se entró. Capítulo 2. Don Pablo, que había quedado cerca de la estación, no tardó en ir a reunirse con Juan. Este lo esperaba en una habitación completamente desmantelada. En 2 destrozadas silletas tomaron asiento y siguieron interrumpida conversación. «Lo que me parece más conveniente para dar con el señorito Adolfo», dijo Juan, «es ir a buscar al otro lado del río. Yo me comprometo a hacer el viaje y tengo el presentimiento de que allí estará nuestra peregrinación. Debe estar aquí. No es fácil. Ahora 1 año yo le servía de lacayo y continuamente tenía que ponerme en marcha, justamente con él a Montevideo, porque ha de advertir usted que allí se enamoró de una señorita que, a más de bella, era de una fortuna colosal, y no sería extraño que, cansado de la vida de solterón, hubiese contraído matrimonio. En verdad no sería extraño, pero es el caso que en Córdoba ha estado con un amigo suyo, el cual me ha asegurado que se encuentra aquí, y sería inútil tu viaje. Si hasta dentro de 12 días no sabemos su paradero, entonces seguiré tu consejo. Lo mejor es que usted averigüe aquí de don Adolfo, y yo en Montevideo. Así lo encontraremos con mucha facilidad. Ya veremos. Yo espero solo su consentimiento. Dentro de 5 horas sale un vapor y sería sensible despedirlo». Don Pablo quedó pensativo, y después de un momento de silencio le dijo: «Está bien, parte. Si lo encuentras te doy 3,000 patacones de gratificación, y si no, los gastos de viaje corren de tu cuenta y riesgo. Acepto la propuesta a pesar que no es buena. Hasta tu regreso quedo de dueño de este miserable casucho. No hay inconveniente para ello. Ahora, con su permiso, voy a tomar un pasaje. Anda con Dios, yo estoy rendido y pienso dormir un momento». Juan se fue, y don Pablo echó un sueñito sentado en una silleta. Capítulo 3. Ese mismo día, a las 4 de la tarde, zarpaba de Buenos Aires con dirección a Montevideo el Rápido. Juan iba embarcado allí. A las 6 de la mañana del día siguiente el vapor soltó sus anclas. Juan, ya en Montevideo, recorrió durante el día todos los hoteles y nada pudo saber de Adolfo. El empeño que puso fue inútil. Sin embargo, por la noche fue al Teatro Solís. De súbito su semblante demostraba un inmenso pesar. Se transformó por completo. Una expresiva sonrisa se dibujó en sus gruesos labios y dijo: «Los 3,000 patacones son míos». En un palco de primera fila había reconocido a su antiguo señor, que se encontraba con la señorita de la cual estaba enamorado. Apenas terminó el primer acto de la obra que se representaba, Juan dejó su asiento y se encaminó al palco de Adolfo. Una vez allí empujó suavemente la puerta. Adolfo salió ante el palco y fue grande su sorpresa al ver allí al que 1 año antes era su lacayo. «Juan», le dijo, «¿de dónde vienes? ¿Qué objeto traes?». «Dispense, señor», repuso éste, «que ahora no le diga nada.
Los asuntos que me han traído interesan a usted, y desearía saber dónde vive, para buscarlo y ponerlo al corriente de todo. Adolfo le dio las señas de su domicilio, y de que Juan se salía le preguntó: ¿A qué hora irás a buscarme mañana? A las 5 de la tarde, si a usted le parece bien. No hay inconveniente. Hasta mañana, señor. Adiós. Cuando concluyó la función, Juan se retiró a su morada con una alegría inexplicable. Capítulo 4. Lo dejemos a Juan, querido lector, y vamos a casa de Adolfo. Está en su habitación, pero no solo. Lo acompaña una mujer hermosa. Adolfo, dice ésta, desde el día en que nuestras almas se confundieron al pie de un altar de Dios, veo con pesar que siempre estás meditabundo. ¿En qué piensas? En nada. Imposible. Alguna pena atormenta a tu corazón. Ya no te fijas en nada. Ya no brotan de tus labios esas dulces palabras de amor que antes, de ahora, me tributabas. Ya no son tan alegres las miradas de tus expresivos ojos. Hoy los vela una sombra de melancolía. ¿Por qué no me participas tus dolores? ¿Acaso no tienes confianza en tu esposa? Adela de mi vida, no me hagas más preguntas. El día anterior al de nuestro enlace, ya te comuniqué la causa de mi tristeza. Olvida todo, olvídalo. No puedo. Tengo en la historia de mi existencia una página amarga. ¿Quiénes son mis padres? No sé. Tal vez soy hijo maldito. Quizás soy fruto de un crimen. ¿Quién sabe llegue a mis oídos la voz de la sociedad llamándome hijo de un asesino o de un ladrón? Si tus padres fueron culpables, eso no importa. Tú eres honrado y tus buenas acciones sirven para borrar las maldades de aquellos. Esta noche un hombre me ha dicho que tiene que hablar conmigo de asuntos que me interesan. Lo primero que se me ha ocurrido es que ha descubierto la historia de mi nacimiento, y por eso estoy triste. Pues como te he expresado, temo ser hijo de malhechores. No lo temo por mí, porque tendría mucho gusto en conocer a mis padres, aunque fueran criminales. Lo siento por ti, siento tener que labrar tu desgracia. Por mí no temas nada. Si tus padres son criminales, les enseñaremos a practicar el bien. Adolfo no pudo contestar a su esposa. Abundantes lágrimas rodaron por sus mejillas. Eran las 12:30 y se retiraron a descansar de las fatigas del día. Su esposo pasó la noche en vela. Tenía un presentimiento que no lo dejaba dormir. Capítulo 5. Al día siguiente Adolfo esperaba a Juan. Eran las 6 de la tarde y éste no parecía. Es extraño, decía para sí Adolfo. Me ha citado para las 5 y no viene hasta ahora. Estoy impaciente por conocer el objeto que lo ha inducido a buscarme, después que lo he arrojado de mi casa como a un miserable. Un criado se presentó en ese instante y le dijo: «Señorito Adolfo, acaban de traer esta carta para usted». Adolfo rompió la cubierta de la carta que acababan de entregarle su sirviente y la leyó. Decía así: «Señor don Adolfo, le suplico a usted me dispense la falta de no asistir a la cita que le di para hoy. Al cabo de 6 días me tendrá a su lado y entonces le explicaré el porqué de mi silencio respecto a asuntos de importancia positiva para usted. Como siempre soy, su seguro servidor, Juan». Adolfo quedó pensativo. Después de un momento dijo: «Paciencia, esperemos unos cuantos días más, a pesar que la curiosidad me mata. Sí, Juan sabe sin duda la historia de mi nacimiento». Por segunda vez se puso a meditar. Capítulo 6. Juan, después de haber encontrado a Adolfo, se dirigió al hotel en el cual se había alojado. Pidió un diario y se puso a revisar el movimiento de vapores. «¡Qué bien!», exclamó. «Mañana mismo puedo partir, pero es necesario dejar antes unas cuantas líneas para don Adolfo». De allí escribió la carta que ya conocemos. Efectivamente, al día siguiente Juan se embarcó con rumbo a Buenos Aires, donde tenía que verlo a don Pablo. Después de un viaje que no careció de contratiempos, Juan llegó a la capital de la Argentina. Se encaminó a buen paso hasta su casa, que estaba situada, como ya lo tenemos apuntado, al terminar la calle Rivadavia. Una vez allí dio un fuerte apretón de manos a don Pablo y le dijo: «Ya no estaremos de ceca a meca. ¿Puede usted cumplir la última voluntad de su señor?» «¿Qué dices?», preguntó don Pablo.
que he estado con el señorito Adolfo, ahora 2 días, y que me espera dentro de 4. ¿Con que está en la banda oriental? Sí, todas mis sospechas se han realizado. Estaba en el teatro con la señorita Adela, que es lo que consiguió despertar en el corazón de don Adolfo, el amor. ¿Se habrá casado? Es posible, pero don Pablo, basta de conversaciones. Disponga todo lo necesario para que vayamos en pos del señorito. Es cierto, basta de charla. Vamos a averiguar cuándo hay vapor para Montevideo. Debo ir allí a todo trance. ¿Y yo seré su compañero? Tú te quedas aquí. Antes de partir te dejaré los 3,000 patacones, en cambio de las señas, del domicilio de don Adolfo. Juan y don Pablo siguieron su camino por el muelle de pasajeros. Capítulo 7. 4 días después, don Pablo se hallaba en Montevideo. Iba por una de las principales calles. Se detuvo a la puerta de una casa de bella apariencia. «¿Aquí está don Adolfo?», preguntó, y como le contestaran que sí, se hizo introducir a presencia de éste. Una vez con don Adolfo le entregó una carta cuyo contenido era el siguiente: «Don Adolfo, el portador de esta hace tiempo que lo busca a usted para entregarle un pliego cerrado que en sus últimos momentos le dio un tal don Diego M., para que se lo pasase a usted. Me suscribo a usted, seguro servidor, Juan. Por esta carta me comunican que usted debe poner en mis manos un papel». «Efectivamente», dijo don Pablo, «hace más de 7 meses que andaba buscando a usted, porque un hombre, al cual amaba como a un padre, me entregó, antes de morir, este paquete de papeles para que yo a mi vez se lo diera a usted. ¿Y usted no conoce el contenido de ellos?». «No», repuso don Pablo, y dejando sobre una mesa el pliego cerrado que había llevado para Adolfo, saludó y desapareció de la habitación. Adolfo tomó el paquete y, después de romper la cubierta, sacó de allí un manuscrito. En la primera página de este decía: «Mis memorias, escritas con el único objeto de que mi hijo Adolfo me perdone y evite una desgracia. Diego M». Adolfo leyó esas palabras y quedó mudo, frío, por un instante. Al momento se encaminó a la puerta de su habitación y dio 2 vueltas a la llave. Leía las memorias de su padre. Capítulo 8. Las memorias de don Diego estaban concebidas en estos términos. 1. Si fuera a relatar toda mi historia, creo que me faltaría tiempo, porque mi existencia está próxima a tocar a su fin. Te bastará, hijo mío, saber que he sido criminal, pero que en cambio he recibido ya mi castigo. El remordimiento, ese juez inflexible de la conciencia, se ha encargado de atormentarme en los últimos años de mi vida. Estas memorias las escribo cuando mi cuerpo está próximo a caer a una sepultura, cuando mi alma está por remontarse al mundo de la inmortalidad, a ser juzgada. Léelas y compadéceme. 2. En el año 1800, me recibí de médico en Córdoba y me trasladé a Buenos Aires a ejercer mi profesión. Allí tuve relación con tu madre, que era Inés P., hija de una de las mejores familias de la Argentina. Una noche que paseábamos por Barracas, me propuse engañarla. Le dije que sentía por ella un amor inmenso y no me costó persuadirla. Ella me amaba frenéticamente y solo deseaba que nos uniéramos con el lazo indisoluble del matrimonio, pero yo siempre rehusaba, pretextando nuestra inexperiencia, porque entonces tu madre apenas tenía 15 años y yo 22. Transcurría el tiempo sin que nada turbase la tranquilidad de Inés, cuando una noche me dijo: «Me siento mal. Creo que dentro de pocos días daré a luz una criatura, fruto de nuestro amor». Me estremecí esa vez, porque temía las iras de la familia de tu madre. Pensaba lo que me tocaba hacer y ningún medio se me ocurría para encubrir mi primera falta. Después de una hora de meditación, le dije a tu madre: «El único modo para enmendar el mal que hemos cometido sería que contrajésemos matrimonio, pero ahora es imposible. Es indispensable que mañana parta para Montevideo, de donde regresaré dentro de 3 años. Si crees conveniente, fuga de tu casa y parte conmigo. Allí nos casaremos». Tu madre no accedía a mi propuesta, vacilaba, pero al fin se resolvió por temor a su padre. Esa misma noche abandonó su hogar y fue a refugiarse al mío. 3.
Yo no tenía propósito de dejar Buenos Aires, y si le aseguré lo contrario a Inés, fue porque me siguiera. Una vez en mi casa le declaré la verdad. No puedo describirte la desesperación que demostró Inés al conocer la mala conducta que con ella observé. Trató de regresar a su hogar y decir a su familia todo lo que había acontecido, pero le era imposible, porque yo se lo impedía. Transcurrieron así muchos días. Inés no cesaba de llorar y maldecirme. Una noche del mes de octubre se sintió muy mala. Esa noche naciste tú. Apenas contaba 30 horas cuando te arrebaté de los brazos de tu madre y te conduje a la casa de Expósitos, donde te abandoné. La única señal por la que podía reconocerte era un papel escrito que dejé entre tus pañales. Decía así: Adolfo, octubre de 1800. 4. Inés no sabía que estabas depositado en una casa de caridad. De que me preguntó por ti, yo le contesté: no averigües más de él. Lo he entregado a una nodriza que ha partido lejos de Buenos Aires. El dolor que sintió fue inmenso, pero no se atrevió a hacerme cargo alguno, porque veía que hubiese sido inútil. 5. A las pocas noches de lo que acabo de narrar, entraba a mi casa de regreso de haber hecho mis visitas y encontré a la señora Petrona, que era la que atendía a Inés, de un humor negro y maldiciendo a todos los santos del cielo. Averigüé el motivo de su mal humor y me dijo: se ha fugado. ¿Quién?, le interrogué. Ella, la señorita Inés. Bajé a disponer la cena y a mi regreso ya no la he hallado aquí. La sangre se me heló. Creí que hubiese regresado al hogar paterno. Di algunas instrucciones a doña Petrona y me encaminé hacia el río. Una vez allí contraté un buque de vela, el cual, descuidando la vigilancia de los vigías, me condujo hasta San Nicolás de los Arroyos. Adolfo hizo una pausa al llegar a esta parte de las memorias de su padre. Capítulo 9. Eran las 9 de la noche cuando Juan reanudó su interrumpida lectura. El manuscrito seguía así: 6. Hacían 6 días que me encontraba en San Nicolás, sin recibir noticias de Buenos Aires. Por fin una noche tuve una carta de Petrona, concebida en estos términos: Don Diego, sus temores han sido infundados, como lo verá usted en el diario que le remite. Ya todo concluyó y es preciso que regrese usted, sin recelo. Su fiel servidora, Petrona. Un acápite de crónica de La Nación decía lo siguiente: esta mañana se encontró en la calle Cochabamba el cadáver de la señorita Inés P. Su muerte es hasta ahora un misterio. No se sabe si atribuir a un asesinato o a un suicidio. La policía activa sus pesquisas porque hay una circunstancia que deja entrever un terrible drama. Hace algunos días que Inés desapareció del hogar paterno, sin que se pudiera averiguar su paradero, y solo se halló su cuerpo con una puñalada en el corazón, en la calle ya mencionada. Como este crimen ha causado una inmensa sensación en la sociedad bonaerense, prometemos a nuestros suscriptores indagar todo lo que haya al respecto y hacerlos sabedores de los detalles del delito. Apenas conocí el desastroso fin de tu madre, regresé a Buenos Aires. Durante 3 años nada sucedió digno de relatarte. Tú seguías en la casa de Expósitos. Adolfo hizo un segundo intervalo en la lectura del manuscrito. Capítulo 10. Después de media hora volvió a abrir las memorias de su padre. Concluyamos, exclamó. Es necesario que conozca la conducta de aquel a quien debo el ser. Continuó leyendo. 7. Al cabo de 3 años me trasladé a Montevideo, de donde mandaba una pequeña pensión a la casa de Expósitos. Dejé en Buenos Aires a un fiel servidor, Pablo. Este tenía el encargo de conducirte de esa caritativa casa a un colegio, a que allí te formaras. 8. En Montevideo la casualidad puso cerca de mí a Evaristo H. y a su esposa Carolina A. No sé, hijo mío, si tú habrás tenido motivo para tratar con ellos. Por eso te manifiesto que Evaristo era un honrado comerciante y que su esposa era estimada por todos aquellos que tenían amistad con ella. Carolina era hermosa. Al verla sentí que mi alma, hasta entonces escéptica, despertaba el amor.
La adoraba como un insensato y con el fuego de mi primer cariño conseguí cautivar su alma. Ella, olvidando los sagrados lazos del matrimonio, se entregó a las caricias de mi maldita pasión. Apenas llegó Adolfo, a esta parte del manuscrito cayó desmayado. Serían las 11 cuando principió a despertar de su marasmo. Se encontraba pálido, un fuerte estremecimiento se apoderó de su cuerpo. Al través de estas memorias, dijo con trémula voz: veo uno de esos horribles dramas de familia. Tengo un funesto presentimiento. Es preciso seguir. Debo conocer la verdad. Capítulo 11. Adolfo reanudó la lectura del manuscrito, el cual seguía redactado en estos términos. 9. Felices pasaban los días para Carolina y para mí. Embebidos en el loco amor, llegamos a ser una completa abstracción de todo lo que nos rodeaba. Una tarde que paseábamos por el pequeño jardín que había en la casa de mi amada, escuchamos la detonación producida por el disparo de un arma de fuego. Al instante nos dirigimos a la habitación en la que poco antes dejamos a Evaristo, con la sonrisa en los labios, y solo encontramos su cadáver. Carolina se estremeció y cayó desmayada. Dirigí la vista sin pensarlo a una mesa y allí vi 2 cartas. En la cubierta de la una decía: una satisfacción a la sociedad. Al posar la mirada en el rótulo de la otra, me estremecí de un modo violento, un sudor frío inundaba mi frente. Estaba rotulada así: a los asesinos de mi honra, Diego y Carolina. Levanté precipitadamente el papel, para que nadie se enterase de esa horrible acusación. Acababa de ocultarlo cuando se presentaron 2 empleados de la policía, los cuales se enteraron de lo que había ocurrido. Para persuadirse del suicidio de Evaristo, les bastó leer la carta que éste había dejado. Su contenido era lacónico: la sociedad no debe extrañar que ponga fin a mis días cometiendo un crimen, porque las desgracias que me atormentan son innumerables. Al dejar este mundo solo tengo el sentimiento de abandonar a una esposa fiel y a algunos amigos leales. Por lo demás, mi muerte ha de ser tranquila. Evaristo. 10. Una hora después del suceso que acabo de relatar, Carolina volvió en sí. Juntos leímos el papel que Evaristo nos dejó. Estaba concebido en estos términos: muero cometiendo un delito, pero solo vosotros sois los culpables. El hombre que como yo ha recibido 2 terribles desengaños, es imposible que pueda vivir en este mundo lleno de miserias. Yo que confiaba en la fidelidad de mi esposa, en la leal amistad de Diego, no he podido resistir a la traición que me esperaba, y por eso corto el hilo de mi vida. No temáis por vuestro honor, porque antes de poner fin a mi existencia, he ocultado a los ojos de la sociedad vuestro adulterio. Vivid felices y olvidadme para siempre, si los remordimientos de la conciencia no perturban vuestra tranquilidad. Carolina y yo nos quedamos mudos. La acusación de Evaristo era justa. Su esposa y yo, el amigo con el cual era más deferente, le fuimos traidores, mancillamos su honor. Éramos culpables. Desde ese momento el remordimiento, ese juez inflexible de la conciencia, se encargó de castigar el crimen que llevamos a efecto. Adolfo, que leía casi maquinalmente las memorias de su padre, hizo una pausa al llegar a esta parte. La desesperación estaba pintada en su semblante, se conocía que algún pesar atormentaba su alma. Parecía que sus hermosos ojos estaban por saltar de sus órbitas. «Cuán cierto es», exclamó melancólicamente, «que las culpas de los padres recaen en los hijos». Luego lanzó una estrepitosa carcajada. En ese instante estaba enajenado, se había vuelto loco. Capítulo 12. Después de 2 horas durante las cuales reía y lloraba, continuó su lectura. El manuscrito seguía así. 11. A los pocos días de la inesperada muerte de Evaristo, me alejé de Montevideo, porque su recuerdo me perseguía constantemente. Me retiré a París, donde pensé olvidar mi pasado con el bullicio de esa alegre capital, pero todo fue inútil. Me entregué a la embriaguez y a todos los placeres mundanos, pero nada alejaba de mi lado la sombra de Evaristo. Los remordimientos me la presentaban más a menudo y en medio del alboroto de las orgías. Escuchaba una voz que me decía sin cesar:
Tú la arrastraste por la senda del adulterio. Eres un infame. Adolfo dejó ir otra carcajada y luego dijo tímidamente: era justo, sí, era muy justo. Quedó un momento entregado a uno de esos intervalos de silencio embarazoso que se nota en todos los locos, y poco después lanzó una tercera carcajada. Capítulo 16. Regresemos a la habitación de Adolfo y sigamos con él la lectura de las memorias de don Diego. 12. Una noche recibí una carta en la que se me comunicaba que Carolina había dado a luz una niña, la cual fue bautizada con el nombre de Adela. Yo tenía la convicción de que Adela era mi hija, pero siempre oculté esa verdad a los ojos de la sociedad. Quería que mis manchas estuviesen ocultas y deseaba presentarme ante las personas que me rodeaban como un hombre honrado. Efectivamente, todos me tenían como a tal. Nadie pudo conocer la ferocidad de mi alma. Nadie alcanzó a comprender mi terrible historia en la que se reflejaba la cobardía de mi espíritu. Sin embargo, desde esa noche los recuerdos del pasado se me presentaban más a menudo y se hacía para mí más pesada la existencia. Los recuerdos que me atormentaban principiaron a debilitarme. 13. Con el sentimiento que me causó la noticia del desembarazo de Carolina, creí que mis malos hábitos se transformarían. Pero aconteció todo lo contrario. A pesar de que los remordimientos me hacían sufrir sin cesar, no pude reformarme. Desde entonces comienza lo terrible de mi historia. Antes de narrarte todos los acontecimientos que vinieron a nublar más los días de mi existencia, te suplico no maldigas a tu padre al leer los últimos párrafos de estas memorias, porque en sus postreros años ha padecido mucho. Perdóname, te lo pido al borde de la tumba. Adolfo volvió a interrumpir la lectura del manuscrito. Su mirada estaba centellante. Pálido su rostro parecía encontrarse en un lúcido intervalo. Que lo perdone, decía. Sí, debo perdonarlo. Todo criminal es desgraciado en sus últimos días. Él también habrá sufrido mucho, estoy cierto. Capítulo 17. Después de media hora de meditación, Adolfo continuó su lectura. Le faltaban pocos párrafos para concluir el manuscrito de su padre, el cual seguía así. 13. Está próxima mi muerte, por eso me apresuro a relatarte la verdad de los hechos. La relación que haga ha de ser fiel, pero a grandes rasgos, porque mi pulso tiembla al consignar en este papel los terribles secretos que durante largos años los he tenido ocultos. En lo más recóndito de mi pecho, cuando llegó a mi conocimiento el desembarazo de Carolina, sufrí mucho, pero al poco tiempo, en vez de los sufrimientos que purificaban algo a mi corrompida alma, se albergó en mí una idea atroz. Tuve el pensamiento de hacer que Carolina desapareciese de la sociedad para que quedase oculto a los ojos del mundo el adulterio que sobre mí pesaba. El sueño no quería presentarme ni un momento de descanso durante las horas en que el sol se pierde y deja sumido el mundo en las sombras de la noche. Esa tenaz idea aguijoneaba mi alma. 14. Hacía muchas noches que solo pensaba en el mejor modo para arrancar a Carolina del medio de la sociedad, cuando recibí una carta de Montevideo. Al leerla me estremecí porque me pareció que ya mi crimen era conocido por todos. La carta era lacónica, pero de graves consecuencias para mí. Estaba concebida en estos términos: Diego, no sé si habrá llegado a tu conocimiento que al poco tiempo que te alejaste de aquí, di a luz una niña como el fruto de nuestro crimen. Hoy te lo participo porque en breve he de morir. Una fuerte enfermedad me ataca en este instante. Como no quiero dejarla abandonada a mi Adela, a mi querida hija, te ruego que vengas. Si no llegas antes que me encuentre en un estado en que sea imposible mi curación, la haré conocedora de este secreto a mi fiel criada Emma, la cual podría estar contigo. Carolina. Apenas leí la carta, preparé mi viaje a Montevideo. Capítulo 18. Era el amanecer. Una débil y hermosa luz iluminaba la habitación de Adolfo. Sentado cerca de un balcón, leía el manuscrito. Se estremecía por momentos y una densa palidez cubría su semblante.
Era fácil notar que su alma sufría horriblemente. Sus puros labios se entreabrían cada instante para dar paso a un doloroso suspiro que iba acompañado de estas palabras: «Pobre Adela». Adolfo había avanzado mucho en la lectura de las memorias de su padre y llegó a conocer los crímenes que éste cometió. Los últimos párrafos escritos por don Diego estaban redactados en estos términos. 15. Después de un viaje en el que los tripulantes de El Suramérica estuvimos próximos a quedar sepultados en la inmensidad del océano, llegué a Montevideo, donde mi primera diligencia se redujo a averiguar de Carolina. Supe que efectivamente se encontraba muy enferma y que era probable que muriese. Al ser sabedor del deplorable estado en que estaba la mujer a la cual arrastré por el sendero del crimen, mi primera intención fue presentarme ante ella y pedirle perdón de los males que le causé. Pero la cobardía me detuvo y me indujo a cometer un delito más. Temía que el mundo me hubiese arrancado la careta bajo la cual pasaba en la sociedad, como un hombre honrado, y que me hubiera escupido en el rostro. Era necesario para mí que con Carolina también se sepultase el secreto del adulterio que poco tiempo antes había cometido. Para ocultar ese crimen era preciso perpetrar otro. Así sucedió. 16. Pablo se hallaba acomodado en casa de Carolina en calidad de sirviente, y él fue quien me ayudó a llevar a efecto el asesinato de la madre de mi hija. Él fue quien, con mano serena, ejecutó un capricho de mi corrompida imaginación. Quisiera pasar por alto esta página de mi historia, pero me es indispensable referirte todo, para que conociendo los actos de mi vida me juzgues. He sido muy criminal, pero espero que tú me perdonarás, y que con tus buenas acciones tratarás de enmendar las mías. No puedo olvidar el día en que el puñal de Pablo atravesó a instancias mías el corazón de Carolina. Era un día sombrío. Negros nubarrones encapotaban el cielo. El pampero soplaba con furia y formaba, de las abundantes aguas del Plata, imponentes olas. Montevideo dormía tranquilamente cuando Pablo se presentó en mi habitación y me dijo: «Son las 5 de la mañana. Dentro de 20 horas la señorita Carolina no respirará, si así lo desea usted». «Pon precio a tus servicios», le contesté lacónicamente. «Me ofreció usted la mitad de su fortuna. Te daré 10,000 fuertes». «Convenido. Pero si saben que eres el criminal, no pronunciarás mi nombre». «No. Esto garantiza la tranquilidad de usted». Pablo, al repetir esas palabras, me entregó un papel en el que se hallaban escritas estas líneas: «Don Diego, puede llegar mi venganza hasta el extremo de calumniarla y decir a la sociedad que usted ha sido el autor de la muerte de Carolina. No declaré nada ante los juzgados, porque entonces el rigor de la ley pesaría sobre los dos. Pablo, sin temor de que mi cómplice me arrastrara ante la justicia, quise que se efectuara el crimen que por mucho tiempo tuvo preocupado a mi espíritu». Capítulo 19. Adolfo, que ansiaba concluir la lectura de las memorias de su padre, al llegar al punto en que se relataba el fin desastroso de Carolina, quedó en un estado de melancolía profunda. Su hermoso semblante se veló con un denso tinte de palidez. De sus azules ojos se desprendieron 2 gruesas lágrimas consagradas al recuerdo de una mujer desgraciada. Luego, con trémula voz dijo: «Infeliz Carolina, víctima de un amor criminal, fue tu destino que murieses, para que expiaras de esa manera el delito que cometiste, cediendo a una pasión bastarda». Después continuó su lectura. El manuscrito seguía concebido en los términos siguientes. 17. Durante todo ese día esperé a Pablo. Serían las 10 de la noche cuando éste se presentó en mi habitación con la ropa ensangrentada, con el cabello erizado y la mirada centellante. «Ya todo acabó», dijo con bronco acento. «A esta hora la señora no existe». No hallé una sola expresión para pedirle que me refiriera a lo que había cometido momentos antes. Temía hablarle, lo que consideraba como a una fiera, después de que yo mismo lo arrastré por el sendero del mal. Reinaba un silencio sepulcral que fue interrumpido por Pablo, con una tremenda maldición que le sirvió de preámbulo
para narrarme la muerte de Carolina. He aquí el modo como se expresó. Cuando me separé de usted fui directamente a una armería, de donde compré una daga adecuada al fin que me proponía conseguir. De allí me trasladé a casa, donde tuve ocasión de hablar con el médico, el cual estaba muy contento porque creyó que la enferma se hallaba en un estado de mejoría y abrigaba la esperanza de salvarla. Efectivamente parecía que hoy se encontraba la señora Carolina más fuerte que en días pasados. Serían las 8 de la noche cuando llamó a su fiel criada Emma. Una vez que ésta se presentó a su lado, suplicó que todos saliesen de la habitación. Así lo hicieron. Yo quedé oculto tras la cortina de una puerta. «Emma», dijo Carolina, «se aproxima la hora de mi muerte. Mi Adela va a quedar sola en el mundo y espero que tú, que siempre has querido complacerme en todo, la verás como a tu hija». «Así lo haré», contestó Emma. «Hay un secreto terrible que debes conocerlo antes de que muera, pero es preciso que me jures que has de velar por Adela como por tu propia hija». «Lo juro». «Está bien. Cierra la puerta porque temo ser sorprendida». Emma salió de la habitación a cerrar una puerta que caía sobre el jardín. Mientras tanto, yo salí de entre la cortina y clavé mi daga en el corazón de la desgraciada señora. Tenía abierta de antemano una ventana por la que pude escapar antes de que se percibiesen del delito que acababa de perpetrarse. «Ya el capricho de usted está cumplido». Pablo calló. Yo temblaba. Los remordimientos acosaban a mi alma. El temor a la justicia me hacía palidecer por momentos. Capítulo 20. Adolfo continuó leyendo el manuscrito de don Diego. Le faltaba un solo párrafo para concluir. «Concluyamos», dijo con voz temblorosa y se puso a leer. 18. Transcurrieron pocas horas desde el suceso que acababa de relatar hasta que zarpó de Montevideo, con rumbo a Burdeos, un paquete en el que me embarqué. Pablo fugó esa misma noche y desde entonces no se ha separado de mi lado. Él es el que ha de depositar en tus manos estas memorias que te horrorizarán, pero que es indispensable que las veas para conocer la historia de tu nacimiento y para que sepas los lazos que te ligan con algunos miembros de la sociedad. Ahora que conoces mi historia, que estás enterado de lo miserable que he sido, te suplico, por última vez, que perdones a tu padre, que arrastrado por sus errores ha cometido tanta maldad. Perdóname, te pido por los sagrados restos de tu madre, de esa víctima del amor. Adiós para siempre. Diego. Aquí terminaban las memorias. Adolfo instintivamente arrojó el manuscrito a una estufa y quedó contemplando la llamarada que formaba. Luego que solo quedaron cenizas, se levantó de su asiento y volvió a caer sentado, después de lanzar una carcajada epiléptica. Capítulo 21. Eran las 7 de una mañana templada, en que los primeros rayos del sol inundaban la tierra con su hermosa luz. Adela se encontraba próxima a la habitación de Adolfo. Su ondeado cabello caía descuidadamente sobre sus hombros. Una bata blanca aprisionaba sus graciosas formas. En su semblante se notaban las huellas del pesar. Sus ardientes ojos estaban velados por una sombra de languidez. Algo grave preocupa la imaginación de Adolfo, decía por momentos. Ese cambio tan repentino que noté anoche en sus modales debe ser el resultado de algún acontecimiento grave. Tal vez, pensaba otras veces, ¿ha averiguado la historia de su nacimiento? Sí, eso ha de ser. Se estaba aproximando más hacia la habitación cuando la carcajada de Adolfo llegó a sus oídos. Corrió y quiso entrar, pero la puerta estaba fuertemente cerrada. «Adolfo, Adolfo», dijo con una voz angelical, pero por toda respuesta recibió otra carcajada. Adela quedó inmóvil, parecía una estatua. Al fin se repuso de su sorpresa y gritó a Emma. Cuando ésta llegó, Adela lloraba, y sollozando decía: «Está loco». Capítulo 22. En efecto, Adolfo se encontraba completamente loco. La idea del incesto le privó de la facultad más preciosa que el Hacedor ha concebido al hombre, la razón. Repetía frases inconexas, pero muy a menudo exclamaba:
Las culpas de los padres recaen en los hijos. De súbito se levantó del asiento en que se encontraba y dirigióse al balcón que daba al jardín. En ese instante se escuchó el ruido producido por la caída de un objeto sobre las calles. Era el cuerpo de Adolfo. Adolfo, no pudiendo resistir las emociones que en su espíritu produjeron las memorias de su padre, había tomado el medio desesperado de quitarse la vida para no sufrir las penalidades que el mundo ofrece. Pobre loco. Capítulo 23. Adela. La pura y sensible Adela quedó sola. La muerte de su marido fue un terrible golpe para ella. No cesaba de llorarlo. Su dolor era infinito y éste crecía más cuando consideraba que su marido había sido suicida. Tal vez, pensaba muchas veces, ha descubierto la historia de su nacimiento. Quizás su padre ha sido criminal y por eso ha cortado el hilo de su existencia, porque muchas veces las culpas de los padres recaen en los hijos y causan su desgracia.